noches a todos, bienvenidos a ADN. Teníamos previsto empezar el programa de otra forma, lo vamos a empezar de esta manera. Los dueños de este canal nos permitieron ser críticos, ejercer el periodismo como nosotros creemos, como nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Nadie nos dice absolutamente nada, te van a decir mil cosas, que no se le puede pegar a Vidal. Vos sabés que acá se mostró cómo Vidal desviaba 7.000 millones de pesos, te mostramos todas las pruebas, simplemente hablamos con pruebas. Nosotros cuando hacemos este periodismo lo hacemos con pruebas y es por eso que nunca jamás en nuestra historia hemos perdido media querella y fueron 250 personas presas fruto de este programa en la provincia de Córdoba. Y así nos comimos 1.500 operaciones, pero seguimos como estamos. Lo único que te quiero decir es lo siguiente. Acá hay dos dueños de un medio de comunicación que está siendo crítico del gobierno. No es el único medio. Hay otros medios que también están ejerciendo el periodismo de esta manera, siendo críticos del gobierno. Creo que la criticidad es la esencia de todo programa periodístico, de todo medio, el espíritu de todo medio periodístico. El resto es propaganda política y para eso el gobierno pone plata, para hacer propaganda y difundir sus hechos de gobierno. Cuando lo hace un periodista, yo creo que pierde el sentido del periodismo. Entonces, ¿qué quiero decirte? Fueron presos los dos dueños de este medio, uno de los medios críticos del gobierno. Quizá hoy el más importante, eso puede ser. Fueron presos sin el debido proceso y ahí estamos en un gran problema. Te lo voy a explicar sintéticamente. Si evadieron, todavía no fueron condenados. Y si no fueron condenados, Mauricio Macri, por ejemplo, no hubiera podido ser presidente de la Nación porque hubiera estado en una celda de Marcos Paz en el año 2015 por haber hecho escuchas ilegales junto a otra banda de muchachos que tenía al lado. O por ejemplo, Mauricio Macri en la década del 90 hubiera estado preso por traficante. Sí, por traficante. Él y su papá. O por ejemplo, hubiera estado en este preciso momento Caputo, el actual ministro, Duhovne, Aranguren, también por en Cana, en Marcos Paz o en Ezeiza, por haber evadido a través de empresas offshore. En todo el mundo las empresas offshore son para evadir dinero. Acá en Argentina no. ¿Por qué en la Argentina no y en otros lados del mundo sí? ¿Por qué te venden que no están preparadas las offshore para evadir? ¿Querés que hablemos de evasión? ¿Querés que hablemos de empresarios y de una cosa muy similar a lo que está pasando en C5N? Mañeto. ¿No lo conoces al dueño del grupo Clarín, no? Nadie habla de él. Nadie te dice que debe 22.000 millones de pesos, que está en la misma circunstancia. Los dueños de este medio intentaron pagar y hacer un plan de pago, le dijeron que no y fueron presos antes de ser condenados. Y ahí está el problema. Porque Mauricio Macri te ha vendido siempre un hecho político como si fueran hechos naturales. Y en este caso no es natural. Está habiendo una censura explícita para con este canal. Hay muchos trabajadores que viven de este canal y que han ejercido el periodismo desde este canal con pruebas, mostrando absolutamente todo. Y si nos equivocamos, pueden venir acá y decir se equivocaron, son unos boludos, ejercen mal el periodismo, ¿cómo lo van a hacer? Nunca nadie ha venido a decir nada. Entonces estamos mostrando una realidad que quizá otros medios no te muestran. Y acá viene el problema para Mauricio Macri. Vamos a suponer que este canal desaparece el martes que viene. Pasado mañana desaparece este canal. ¿Y qué cree, Mauricio? ¿Que el dólar no va a seguir empujando para arriba? ¿Y qué cree, Mauricio? ¿Que la gente que compró Levac se la va a seguir bancando o se le van a producir estas corridas cada vez más y sistemáticamente porque esa gente quiere tener el retorno que usted le ha prometido? ¿Y qué cree, Mauricio Macri? Que si este canal cierra el martes, la gente que no puede garpar la factura de luz que la tiene ahí arriba de la mesa, ¿se va a dejar de enojar con usted? ¿Que usted va a dejar de caer en su imagen? La realidad la quisieron tapar los militares con los medios de comunicación. No le salió mal. Es una cuestión de plazo, Mauricio. Esto es ADN. Esta noche vas a conocer la revolución educativa de Mauricio Macri. Pobres, cada vez más pobres y cada vez menos escuelas. Este sería el frente de la escuela, esta es la entrada, están los salones. Esta es el playón deportivo y lo que se ve acá adentro es el Zoom, donde va a ser el comedor. Eso es lo que es una escuela, ¿no? El lugar donde los chicos empiezan a soñar. Además, visitamos el cementerio de General Rodríguez. Darío Cubar, el intendente que se hace el vivo y no perdona ni a los muertos.
Y además, por primera vez visita un estudio de televisión nacional Fabián Tomasi, un referente internacional de la lucha contra el glifosato. Esta noche en ADN. Estoy personalmente muy orgulloso porque vamos a recibir a Fernando Pino Solana en un ratito y a Fabián Tomasi, que está en nuestro estudio. Una persona a quien no conozco mucho personalmente, pero lo conozco porque es un referente internacional verdaderamente de esta lucha, porque le puso el cuerpo, porque no tiene ningún problema en demostrarlo desde, no la ciencia, porque muchas veces los científicos se han vendido a la Embajada de Estados Unidos. Eso no lo digo yo, lo dicen los Wikileaks, los cables que se mandaban desde la Embajada de Estados Unidos a su presidente. Cuando Estados Unidos habla de consumismo es porque lo que pretende básicamente es que vos consumas y que sus empresas son más fuertes que el Estado o casi igual que el Estado. Las empresas son el Estado, las empresas norteamericanas son cultura. Y eso se veía en los Wikileaks. Desde la Embajada de Estados Unidos le decían al presidente de Estados Unidos que había que hacer lobby por el glifosato, porque claro, este es un país productor. Este es un país productor de granos, uno de los principales del mundo. ¿Qué nos van a vender? Glifosato, claramente. Y el glifosato, claro que produce enfermedades, produce cáncer. Y el cáncer en la Argentina, ¿sabes cuánto factura? 120.000 millones de pesos al año en medicamentos. Y uno de los principales lobistas, según los cables de la propia embajada, no porque te lo digo yo, están los cables, en un ratito lo va a leer Miguel Ponce de León, es el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Lino Barañao, que hace 11 años que es ministro de Ciencia, o sea que estuvo con el kirchnerismo. Y entonces vos te preguntás, ¿qué hay por encima del kirchnerismo o el macrismo? ¿Qué es Lino Barañao? ¿Kirchnerista? ¿Macrista? No, está muy por encima de eso el jefe de Lino Barañao. Por eso los problemas son cíclicos en la Argentina, por eso vuelve Pratgay, por eso vuelve Domingo Felipe Cavallo, porque hay alguien arriba de los presidentes, no importa qué ideología sea. Tomás, ¿cómo anda usted? Buenas noches. Bien, gracias por la invitación, por haberme permitido por primera vez después de tanto tiempo acceder a los canales de Capital de la República Autónoma de Buenos Aires, como yo lo llamo. Venir de este lado de la General Paz para tener la posibilidad de contar tanta mentira, ¿no? Nosotros somos, para algunos ministros y el señor que vos recién estabas mencionando, somos activistas, somos fundamentalistas. Tal vez sea porque tenemos mucho más fundamento que ellos. Existe mucho argumento como para darle a la verdad. Yo quiero aclarar para que se sepa, porque esto es fundamental que yo lo diga. En ningún momento me dijiste qué es lo que yo podía decir o qué no podía decir. Quiero aclararlo por el hecho de que, para no sembrar suspicacia y pensar de que, por tu introducción, pensar de que por ahí uno ha sido convocado por pensar igual. Te estoy hablando con referencia a esta señora de Rosario que la vez pasada te dijo que como aquí era un canal kirchnerista, sí, se trataban las medias verdades. Es ministra, en realidad, secretaria de Estado. No, lo que sea, es una señora, o sea, sí, el título es pasajero. Me gustaría muchísimo decirle a esa señora, a Lino Barañao, a mi querido comprovinciano Echeverri, o a este hombre que hace maratones para el Día de la Tierra, el ministro de Medio Ambiente, el rabino Berman, sí, que traten de explicarme a mí en persona, que de una manera u otra, que traten de ponerme sobre la mesa qué es lo que ellos quieren tratar de que yo diga, claro, cuáles son sus verdades. Y se cae. La verdad de ello, vos sabés que es increíble, porque está bien lo que estás tocando. Lo que decía Lino Barañao es lo mismo que decía el delincuente de minería, que se puede tomar ese cianuro, pero en este caso lo que decía Barañao es que se podía tomar el glifosato, que era agua con sal. Claro. Vos trabajaste mucho tiempo con agua con sal, ¿no? Sí, con agua con sal y 51 productos más, que también es importante mencionarlo, porque acá está bien que si se cae el glifosato, se cae todo el paquete tecnológico que nos impusieron. Pero hay que hablar también de los demás cantidad de venenos que nos están tirando. ¿Para qué fueron producidos esos venenos, Fabián? ¿Para qué fueron producidos? ¿Qué matan? Hay insecticidas y herbicidas.
Quiero aclarar que como ellos llaman generalmente fitosanitarios, Sí. o sea, si etimológicamente analizamos, no curan nada. Tienen al término de cada palabra herbicida, insecticida, al término CIDAS, Ujú. que sea, que significa mata. el que mata. Claro. Entonces, si son herbicidas, insecticidas, la verdadera palabra son biocidas. Ujú. ¿Por qué no quieren imponer la palabra de fitosanitarios? Mm. Entonces, bueno, ahí vos te das cuenta de que todo el paquete es una gran mentira. Vos, me sonó muy fuerte lo que decías en algún momento cuando estabas trabajando con este tipo de venenos, que tenías que bajarte en la ruta, lavarte con agua caliente porque te hacía Sí, verdaderamente exactamente. mal, ¿no? Yo si no hubiese sido por mi propio argumento, que lo investigué por medios de internet, porque no tenía otro acceso, Sí. yo en este momento hubiese sido tratado por diabetes. Ujú. Porque no había manera de que la medicina me acepte lo que yo le decía. Fabián vive en uno de los pueblos más contaminados del mundo con glifosato. Es Basavilbaso, pero hay muchísimos pueblos de esa manera. Está en contacto permanente con enfermos pues, de este tema, de los pueblos envenenados, ¿no? Y sufre el mismo dolor que sufre, por ejemplo, la señora Bazán en Gualeguaychú, que se le ha muerto su hija definitivamente de cáncer. Y la cantidad de casos de cáncer en esa zona es tremenda, Fabián. Claro, que ¿Cómo se expliquen, convive? que dejen de dar vuelta y que dejen de lobby, que dejen de dar vuelta y que nos pregunten a nosotros a ver qué pensamos. Porque para que la gente se entere, muchos ya lo saben, es la primera vez después de mucho tiempo que yo salgo de mi casa. Mi hija, a la cual ahora me acompaña, y que me permite llegar acá, que por favor, yo no quiero pertenecer a los desaparecidos con dirección de este proceso, a lo que yo llamo mortal. Esto es un camino de ida, no hay vueltas. El peligro que las personas no alcanzan a interpretar qué es lo que realmente está pasando. Pero esto no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo, para ser justo con... Lo que pasa es que ahora se incrementó porque hasta cambiaron el nombre a los ministerios, ya no es Ministerio de Agricultura, ahora es Ministerio de Agroindustria, para que vos veas que está todo encaminado para hacer de esto un ingreso al Estado sideral sin importar las contraindicaciones, ¿no? Sorprende mucho recorrer la Argentina en un ratito. Pino seguramente lo va a comentar también. Sorprende mucho cómo la política mira para otro lado, sorprende mucho cómo la Embajada de Estados Unidos participa activamente para que este veneno se venda y mucho en la Argentina. Sorprende mucho estas cosas, por eso vamos a hablar de los Wikileaks. Miguel, ahí tenés dos por lo menos para mostrarnos, ¿no? Miguel, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Tenemos dos documentos para mostrar, dos Wikileaks, que tienen que ver con la situación de Lino Barañao. Lino Barañao es uno de los cómplices de que estemos enfermos con glifosato, con agroquímicos. Barañao lo que hizo durante mucho tiempo, también en el gobierno anterior, es ser servil a los intereses de las grandes empresas multinacionales que venden estos productos. El tipo fue tan larva, tan servil, que se arrastró cuando Carrasco, Andrés Carrasco, el investigador del CONICET, demostró que los agroquímicos te enferman y te matan. Salió a defenderlo como si fuera gerente de Monsanto. Y ahora lo vas a ver en estos documentos, lo que dice los Wikileaks sobre él. Mirá, Lino Barañao, escogido para encabezar el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Qué dicen ahí? Es amistoso hacia Estados Unidos, habla perfecto inglés y ha mostrado una voluntad para contactarse con autoridades y otros visitantes. Que CFK escoja un científico educado en Estados Unidos para dirigir el ministerio es una muy buena noticia para ellos. Vamos a ver otro documento que tiene que ver específicamente con la inteligencia y la investigación que estaban haciendo sobre Carrasco y sobre el combate a los agroquímicos. Esto es un documento de Wikileaks. Mirá lo que dicen. El doctor Andrés Carrasco encabeza el Departamento de Investigación del Ministerio de Defensa. Es uno de los miembros del ministerio con mayor inclinación política de izquierda. ¿Qué es traducido eso? Para ellos, Carrasco era un tipo que le jodía los negocios que estuvo durante mucho tiempo defendiendo y sigue defendiendo el actual ministro Lino Barañao. ¿Sabés qué hace el sistema con la gente valiosa? Lo mata, lo revienta. Y es lo que hicieron con Carrasco. Y eso festejaba
la Embajada de Estados Unidos. Carrasco era un investigador del CONICET, hizo una investigación en donde se probaba que el glifosato provocaba malformaciones en seres vivos y lo salieron a atacar. Y la UBA se borró. La Universidad de Buenos Aires se borró, se lavó las manos. ¿Y sabés quién se borró las manos? El SENASA, el propio CONICET, todos sus compañeros lo dejaron solo. Carrasco terminó muriendo claramente. Esa es la soledad que sufren los tipos valiosos, verdaderamente. Y entonces quien atacaba en nombre de la Embajada de Estados Unidos se llama Lino Barañao. Fíjate el informe. Hoy, ya ningún científico independiente en el mundo puede negar que el glifosato trae serios problemas en la salud humana. Por eso, alarma que Argentina sea el país que más consume este tóxico en el mundo. En el año 2007, la Embajada de Estados Unidos en Argentina hacía inteligencia para callar las voces que se levantaban contra el tóxico de Monsanto. En los cables de la embajada, más conocidos como Wikileaks, aparecieron sumarios que reportaban al presidente norteamericano que la prensa argentina pro gobierno había librado una campaña en contra del uso del glifosato. Además, informaban que investigadores locales dicen que el herbicida puede tener efectos tóxicos. Luego, Estados Unidos afirmaba que el gobierno de Cristina no estaba unido al ataque del uso del glifosato. Es que el ministro de Ciencia y sectores de la Secretaría de Agricultura defendían la sustancia y cuestionaban la credibilidad de la investigación publicada. Esto quedó corroborado en la pelea entre Lino Barañao y el excelente científico argentino Andrés Carrasco, que comprobó el efecto nocivo del glifosato. El glifosato puro puesto dentro de la célula en cantidades pequeñísimas produce malformación. Se comprobó que no hay relación entre glifosato y cáncer. Yo inyecté glifosato puro. El glifosato puro no tiene relación con el cáncer. Los programas genéticos de los embriones, adentro de toda la familia de vertebrados, peces, anfibios, mamíferos y aves, es básicamente el mismo. A través de los Wikileaks, la Embajada de Estados Unidos informaba a su presidente que Monsanto tenía la mayor parte del mercado del glifosato en Argentina, lo que hacía a la empresa una víctima vulnerable de los ataques científicos. La embajada seguía informando a su presidente que el investigador que había descubierto los efectos del glifosato era Andrés Carrasco, jefe del laboratorio de embriología de la UBA y un investigador altamente rankeado en el CONICET, pero los norteamericanos decían que ni la UBA ni el CONICET auspiciaron la investigación de Carrasco. Además, el cable de inteligencia norteamericana continúa diciendo que el área de agricultura de la embajada yanqui había provisto al SENASA de argumentos para aprobar el uso del glifosato en Argentina. Finalmente, el cable secreto decía que Lino Barañao estaba defendiendo el uso del glifosato y que Argentina ha sido un aliado de Estados Unidos, por lo que no creen que el gobierno argentino fuera a ir tan lejos como para prohibir el uso del glifosato o la soja transgénica Roundup Ready. En ese momento apareció el gerente de Relaciones Institucionales de Monsanto, Federico Ovejero, para negar el efecto del agrotóxico sobre los pueblos fumigados. El producto no genera estos efectos que supuestamente se mencionan. Sin embargo, ante los cientos de miles de casos de cáncer en los pueblos fumigados, en Santa Fe se prohibió el uso del glifosato. Lo mismo ocurrió en Rosario y, por ejemplo, en San Antonio de Areco. Vinieron 200 médicos y ese relevamiento dio que las enfermedades vinculadas con los efectos de los agrotóxicos aquí en San Antonio de Areco, entre ellas principalmente el cáncer, duplicaba la media. El efecto contagio no se hizo esperar y las nuevas reglas llegaron a los pueblos del sur, por ejemplo el Bolsón. El crecimiento del cáncer acá en Bolsón es alarmante, justamente los índices que te dan, ¿no? O sea que hay una sanción a quien que utiliza el glifosato. Y finalmente, una de las poblaciones con más glifosato en la tierra del mundo, Gualeguaychú, terminó prohibiendo la sustancia que defendía la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Hoy me veo la obligación de manifestar, no como viceintendente ni presidente del Consejo Deliberante, sino como médico. El pueblo debe saber el daño que produce el glifosato, probado científicamente. Como médico digo, no podemos dudar cuando hay que elegir entre salud y dinero. Aprobado. Así. Sí, yo la verdad que a veces pienso de que hay gente que todavía llama agricultura esto, ¿no? Cuando solo dejan una planta y matan todo lo demás. Todo lo demás, estoy hablando de todo. Todo lo orgánico que rodea a esa planta que se quiere defender. Estuvo bien el viceintendente recién cuando dijo, lo digo como médico, ¿no? Claro, sí. De todas maneras yo pienso que él tal vez hubiese tenido que hablar antes, pero bueno, esa es una apreciación mía, que está bien, que
tarde, pero seguro salga a la luz. Tarde se lleva muchas vidas, digamos, ¿no? De todas maneras, no depende de las personas. Esto es un camino de ida que muchos hemos caído. Tengo gente que todos los días me escribe, de muchas zonas mucho más afectadas que realmente no sé qué hacer. Yo no sé cómo contestar. Que la gente me consulta a mí, tengo cáncer, ahora, ¿qué hago? ¿Tu familia qué te dice? No ¿Tu están hija? muy de acuerdo. Recién hablabas No, con tu hija. Claro, no están muy de acuerdo que yo esté en esto, pero por la exposición. Más que porque no entiendan cuál es el motivo. Pero Lo peor de todo esto es la ignorancia, digamos, ¿no? Cuando el Estado nos mantiene en la ignorancia absolutamente, claro, sin información. eso es un delito. Eso es un delito condenable. No sé si serás creyente o no. Yo creo solamente en Dios. Y sé que el que no paga acá, paga en otro lado. O sea, esto llega, es como escupir por arriba. A todos nos va a llegar. Tal vez ellos estén igual que nosotros en la misma situación, pero nunca van a reconocer de que fueron afectados por estas sustancias que algunos toman. Fíjate vos, te voy a marcar algo que tal vez no se ha hablado, de la celiaquía en la actualidad. Un informe de la Universidad de Estados Unidos decretó de que era causada por los químicos, por el glifosato, y ahí decía, 1500 años de evolución, el humano comió harina toda la vida. Hace 10 años hacia aquí, todo el mundo tiene problemas de celiaquía. Mi hermano falleció con una presunta celiaquía de cáncer en el hígado. Que estos señores intentan decirme a mí qué es lo que le causó la enfermedad a mi hermano. Me parece muy importante lo que dijiste recién, que si el Estado no te informa es casi como un delito. ¿Le puedes contar a la gente, para cerrar la nota, Fabián, por favor, a qué le denominaste el abrazo de la muerte vos? Yo cuando salía de trabajar, generalmente mi hija tenía 4 años, nosotros nunca tuvimos una orientación de cómo hacer las cosas, cómo cuidarnos. Si bien yo tenía una formación, nunca pensé que me iba a pasar. El hombre, hasta que no le ocurre algo, no alcanza a entender. Entonces yo, cuando salía de trabajar cansado, después de trabajar sol a sol, ella iba corriendo a la camioneta que yo llegaba, porque no me veían todo el día. Y yo la abrazaba con la misma ropa que había estado manejando los venenos que esta gente me impuso. Entonces ahí yo denominé que ese era el abrazo de la muerte. Hablando el otro día con ella, me dijo, ahora que es grande, le digo, yo no sé si, porque todos me preguntan, yo no sé cómo va a evolucionar el veneno que tragó junto a mi ropa, porque mi señora lavaba la ropa en el mismo lavarropa que con la ropa de ella. Entonces, siempre digo que nuestros hijos nos acusarán, como ese video francés que habla con respecto a eso. Yo voy a estar tranquilo. Voy a estar tranquilo porque sé que de parte de ella, ni de ninguno de los seres que quiero, me van a reprochar de que yo en el momento que pasó la cosa, me quedé callado. Así me llevé, nunca tuve tantos enemigos en mi vida como ahora. Creo que lo primero que realmente lo tomé en serio por mi situación. Gracias, Fabián. No, gracias a ustedes por venir y no quiero irme sin agradecerte que me haya dado la oportunidad. Lamentablemente no tengo partido político porque todavía no he conseguido un político que me represente por este problema. Pero yo te decía de que si antes tenía una mano, ahora no manejo ninguna de las dos. Soy algo socialista. Quiero agradecer a toda la gente que mañana va a estar mirando y le pido por favor a todos los activistas que me siguen que me den la posibilidad de decirle a la gente que hay mucha gente comprometida con esto, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, que no abandonen. Esto no tiene premio, solo tiene gratificación, que es al ver defendido principalmente la familia de cada uno. Fabián, ¿los médicos qué te dicen? La medicina no... Yo la medicina occidental casi no participo. A mí me salvó el doctor Jorge Kaxewer con un tratamiento de terapia neural, medicina alternativa, vaya casualidad que la llamen así.
Yo estoy hoy aquí hablando con vos gracias al tratamiento del doctor Jorge Caxegor de acá de Buenos Aires, que me regaló el tratamiento. Gracias, Fabián. Gracias. Muchísimas Gracias a ustedes. Miguel, estamos con vos, dale. Ahora vamos a ver fragmentos del avance del documental de Pino, Viaje a los Pueblos Fumigados. Pino Solanas estuvo en 7 provincias de Argentina, se contactó con las víctimas, estuvo en el norte, estuvo con los pueblos huichis que le cuentan cómo reciben una lluvia de veneno. Fíjate cómo te envenenan todos los días. Así te matan todos los días con glifosato. A pesar de la ley de protección del bosque nativo, los desmontes continuaron. En pocas semanas, se tumbaban miles de hectáreas de montes centenarios para sembrar soja, colza, porotos y otros cereales. Los huichí, que habitaban esas tierras desde siempre, estaban cercados como animales de corral. Cuando viene la avioneta, ahí se pasa por arriba de la comunidad. Y entonces cuando... ¿La avioneta pasa por acá arriba? Pasa arriba y a veces cuando tira el veneno, entonces cuando viene viento nos llega a la comunidad. Claro. Y usted también se ve los bidones que estamos usando. Esos son de veneno y tomemos agua en ese bidón. Estamos en el desierto verde de la soja, es lo que más abunda en la Argentina. Millones de hectáreas de soja ocupando las tierras más fértiles. Bueno, estamos con un orgullo nuestro, verdaderamente un director que es un orgullo en Berlín, por ejemplo, internacionalmente reconocido por lo que vas a empezar a ver el jueves que viene, su película que ha dirigido, además diputado nacional. Pino Solanas, ¿cómo anda? Muy bien, Tomás. ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno, ¿cómo te sentís? Muy bien, pero... ¿Reconocido en Argentina, digo? ¿Estás reconocido? No, sí, por supuesto, acá me conocen bastante. Una cosa es ser reconocido y otra cosa es estar semisilenciado, la verdad. ¿Por qué? Y cuando se dice, cuando informás realmente sobre lo que está pasando en la Argentina, entra en colisión con los intereses que gobiernan. Yo recién escuché tu introducción y va mi absoluta solidaridad con la tentativa de anular C5N, que es una de las pocas voces opositoras. Uno ve en los distintos programas, todo lo que está pasando con este litigio con los dueños del grupo que tiene C5N, etcétera. No se puede defender la institucionalidad republicana falseándola o haciéndola a la medida de tus amigos y de tus propios intereses. Porque la verdad, la justicia tiene que funcionar independientemente. Ese es el verso oficial, lo fue durante toda la campaña. Más república, más institucionalidad. Pero la verdad, nunca en la Argentina, que yo recuerde, se violó tanto la institucionalidad republicana, porque acá se han metido presos a muchos ciudadanos sin tener condena. Claro, que eso es lo grave, digamos. No, pero lo grave es el que haya una justicia independiente sin las presiones de Angelici, sin las presiones. Hay que ver cómo juzga el señor Bonadío, que ahora quiere limpiar a Rivas. Nosotros lo hemos denunciado penalmente a Rivas, y el juez Canicó va a Corral en 48 horas sin haber investigado nada y sin ninguna prueba cerró la causa. Claro. Y ahora vuelven,
queriendo juzgar al fiscal y al testigo de Brasil. La verdad, la manera de la manipulación, lo acabamos de ver con este desplazamiento de los jueces de la Cámara de... Sí, claro. ¿Me entiendes? La Cámara de Casación. Entonces, estamos en problemas. Nosotros necesitamos asegurar, los argentinos, la mejor calidad de justicia para todos. Y cuando se trata de los opositores, la mejor de las justicias. Delincuente o no delincuente, la mejor de las justicias. Bueno, te tengo que preguntar por Carrió, porque ya me ha sacado el tema, ya en un ratito vamos a presentarte la película de Pino, pero te tengo que preguntar por Carrió, antes estabas con ella. ¿Cómo le ves hoy a Carrió? ¿Sabés lo que pasa? Que le pusieron una cinta adhesiva muy grande sobre la boca, porque de ninguno de estos temas habla. No habla del problema, del escándalo de arriba. ¿Y cómo crees que se No habla del escándalo de que los principales ministros del Poder Ejecutivo, que debe dar ejemplaridad de ética pública, ¿no es cierto?, tienen sus fortunas afuera, y es más, son tan desfachatados que dicen que no las traen porque no hay confianza todavía en la Argentina. No, pero esto es muy grave. O un ministro como Barañao. Es increíble cómo estará degradada este país, que hace 10 años que este señor está en el estratégico Ministerio de Ciencia y Técnica. Sinceramente, alguien que pudo decir que se puede tomar un vaso de glifosato. Sí, un idiota. Un idiota, no, sinceramente no. Más que un idiota, es un hombre que ha estado sirviendo los intereses de las grandes multinacionales que están detrás del negocio del glifosato. En la campaña 16-17... acá se fumigaron 340 millones de litros de glifosato. Una monstruosidad. Y una facturación que llega a los 3.000 millones de dólares. Es una locura. De los vendederos. Pero no solamente el glifosato. Porque como los suelos se han hecho resistentes, entonces hay que empezar donde antes se ponía 3 litros por hectárea, ahora son 5, 6 o 7, más el adicional de otros pesticidas o agroquímicos y agrotóxicos mucho más poderosos como el endosulfán alfa y muchos otros. Entonces, esto es una bomba de tiempo. Hay que ver la película de Pino. Empezamos a ver la segunda parte del tráiler. Dale. Se sigue fumigando con veneno los campos y los pueblos rurales. Se fumigan todos los cultivos y cereales. Arroz, tabaco, uva, frutas. Bienvenido a nuestra casa. Cuando la planta estaba en la tierra, el veneno se le pusieron alrededor. Entonces el veneno sube por la savia y se desparrama por todas las hojas. Cuando recién brota, le tiran uno. Cuando está creciendo, le tiran otro. Y cuando la van a cosechar, le tiran también. Uno ve que los chicos tienen problemas de salud, que tienen recurrentes problemas respiratorios, sangrados de nariz. Yo tuve que denunciar como directora 4 fumigaciones en pleno horario escolar. Fue una fumigación pegada al alambrado. Salimos al recreo, estábamos acá en las hamacas y el mosquito estaba enfrente fumigando. Entonces yo traté de parar al fumigador, crucé el campo cuando paró a cargar agua para hablar con él. Y bueno, la inhalación del producto que estaba en el aire me produjo un adormecimiento de la cara durante 15 días. Tuve una parestesia hemifacial, una sensación de mucha soledad. No importa si se les aplica en Salta, en Buenos Aires o en Ushuaia, sino que van a cumplir su identidad, se van a mover. Pero hay evidencia, por ejemplo, de encontrar muchos de estos plaguicidas en la Antártida. Y en la Antártida no hay soja. Un aumento del 400% de malformaciones en la provincia del Chaco. Esto no es imaginación ni es paranoia. Y digo agrotóxicos porque son tóxicos. Algo que mata es tóxico. ¿Quién protege? ¿Cuáles son las empresas que protegen a estos tipos, no? Bueno, por supuesto, Monsanto es el símbolo de esto. Pero Monsanto fue expulsada de la Argentina, ¿eh? La movilización de los vecinos de Malvinas Argentinas, en Córdoba, de Córdoba, acompañados por el resto de poblaciones y acompañados, se convirtió en una causa nacional. Tuvieron que abandonar el predio después de 3 años de lucha. Sí, sí. Tuvieron que abandonar el predio, vender el terreno, fue demolido todo aquello y se acabó. Por primera vez en el mundo fue expulsada Monsanto como se le expulsó. Ese fue un proceso entonces, muy bueno. es increíble
este señor que posa como un científico serio, Barañao, en realidad ha sido un agente de promoción de los intereses de Monsanto. Una vergüenza que fue el hombre que más atacó a este genio que es Andrés Carrasco. Andrés Carrasco, el conjunto de las multinacionales ligadas a las cerealeras y a las químicas, lo atacaron como un charlatán, lo desprestigiaron y durante varios meses tuvo que aguantar todo aquello hasta que tuvo el reconocimiento internacional. Lo de Andrés Carrasco es un hito para la ciencia argentina. Por primera vez en el mundo se demuestra que el glifosato altera los embriones humanos y de cualquier ser vivo. Es una barbaridad, por lo que no se dice en la cantidad extraordinaria de malformaciones que produce este modelo agroindustrial y agrotóxico. ¿Quién defiende estos intereses en el Congreso? ¿Has presentado algún proyecto? ¿Te han aprobado algo? No, pero el Congreso lo que pasa es que en general las grandes fuerzas políticas todavía están defendiendo este modelo. Claro. Si un sentido tiene esta película que se estrena el jueves, El viaje a los pueblos fumigados, es abrir el debate. No se puede tener espaldas a esta tragedia que está produciendo, porque yo te aseguro, buena parte de la población argentina está contaminada, infectada, sin saberlo. Yo mismo estaba infectado sin saberlo. ¿Por qué? Y porque hoy la industria química, buscando rentabilidad y durabilidad del alimento, introdujo químicos en la producción de alimentos. Acá no hay control público de nada. Y si vas a las verduras y a las ensaladas, acá no hay ningún control de nada. La verdura llega a los mercados concentradores a las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, y a las 6, 5, 6 están los verduleros eligiendo la verdura, y a las 7 están en la verdulería instalada la verdura, sin control público de nada. No hay control en los lugares de producción. Entonces, las ensaladas... No, porque vos decís, pero si yo como sano. Sí, claro, te comes pero todo vos eso. que no, mi casa es mi señora, bla, 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 bla. Podrá limpiarlo con lo que quiera, claro. Podrá matar lo que está afuera, pero lo que está dentro, la estructura de la planta, no la liquida. Pero además vos comés siempre en tu casa. No, bueno, yo hago una comida afuera todos los días, en el trabajo. Estás liquidado entonces. No, pero yo como sano, como ensaladas. ¡Ensaladas! Ave María Purísima, ponete a rezar, porque las ensaladas llevan de 10 a 20 o 25 pesticidas, fungicidas, agrotóxicos. Durísimo, la verdad que, Pino, te agradezco muchísimo, te agradezco el trabajo que has hecho, te agradezco haber venido acá. Son un orgullo los que sabemos de esto. La película se está estrenando este próximo jueves en el Cine Gomón, y espero que recorra las provincias y, la verdad, no taponen una película y el debate de esto, porque sobre los temas de esta película se han escrito muchos libros. Ha habido muchos investigadores talentosos, como Norma Yarraca, ¿no es cierto? Y como Javier Rodríguez Pardo y Andrés Carrasco, todos ellos silenciados. No es que falte información. No, claro. Está taponado en los grandes medios y en los grandes diarios que tienen suplementos financiados por las químicas y por las grandes cerealeras. Abran el debate. Nosotros presentamos proyectos de ley sobre cada uno de estos temas. Y esta película forma parte de mi investigación sobre los temas. Bien. Que la hemos trabajado durante varios veranos. Y ahí tenemos una película que la han pedido, hoy la han pedido más de 30 países, esta película. Bien. Bueno, Pino. El jueves 3... Gomón Cine de cabecera. Gracias. El chivo, tu chulo. Gracias por análisis. Vemos la última parte del tráiler de Pino. Dale. Hay momentos del año en que todas las incubadoras están llenas de niños malformados. Y los médicos nos dicen que muchas veces tienen más abortos espontáneos, ¿no? No son abortos provocados ni inducidos, que nacimientos. Esta era la manera de registrar todos los casos así, a mano, en hojitas, en papelitos, datos que nadie de las autoridades se quiso hacer cargo, ¿no? Todo lo contrario, nos mandaban a minimizar.
y horas discutiendo el texto, que no podemos decir cancerígeno, que estos tóxicos no, esa palabra es muy fuerte, esa palabra asusta. Cuando vemos lo que tenían en común todas esas localidades, además de sus problemas de salud, era que había cambiado la forma de producir en los últimos 20 años hacia la producción de transgénicos dependientes de venenos. En nuestro trabajo nosotros pudimos observar cómo el hipotiroidismo, como la segunda enfermedad crónica más referida, o sea, con mayor presencia en los pueblos donde nosotros hicimos nuestros campamentos. Que son los pueblos fumigados. Que son pueblos fumigados, claramente. Las inundaciones y desastres ambientales no son una maldición. Son también la consecuencia de un modelo de desarrollo agroindustrial incompatible con los ciclos de la naturaleza. Cambiamos de tema, lo que vas a ver ahora es en General Rodríguez un hecho realmente muy desagradable, verdaderamente muy desagradable, es indescriptible lo que está pasando en el cementerio de General Rodríguez y ahí estuvo Diego Merlo. ¿Cómo andás, Diego? Buenas noches. Buenas noches, Tomás, y como decís vos, es increíble lo que pasa en el cementerio de General Rodríguez, donde la gente va a dejar una ofrenda a su familiar y encuentran con que en el lugar donde deberían estar los restos de ese familiar se encuentra otro cajón. No solamente eso, Diego, ¿no? Eso en la parte humana es realmente tremendo el testimonio que ha recabado, pero no solamente eso, ¿no? De los trabajadores de la municipalidad de General Rodríguez trabajan en condiciones infrahumanas y obviamente los deudos ni hablar. Lo que viste es un depósito del cementerio que es... Describímelo cuánto tiene, cómo es, cómo están dispuestos los féretros, cómo está la mano. Profanación de tumbas primero, es un depósito donde dejan los cajones, es un depósito no muy grande, de ladrillo y no muy bien construido, donde dejan no solamente los cajones abiertos, sino que también bolsas de residuos con los restos de los familiares adentro. Y sin nombrar, sin etiquetar, así que si vos querés reclamar por los restos de este familiar, es imposible, hay que hacer un cotejo de ADN, pero ¿en base a qué? A nada, porque está todo mezclado y todo totalmente desordenado. Y es calamitoso lo que pasa en General Rodríguez. La descripción que te hacía el ex funcionario de la municipalidad es que inclusive emana olores muy tremendo, porque evidentemente no hay un techo que impida el paso del agua, no están en estado de conservación esos féretros, claramente se ve ahí, ¿no? En General Rodríguez, la verdad, Tomás, ni los muertos descansan en paz. Señores, vamos a ver el informe de Diego Merlo. Sergio, ¿cuál es la situación del cementerio de General Rodríguez? Bueno, es lamentable la situación y hace varios meses que ya venimos teniendo reclamos también de diferentes vecinos con relación a la falta de entrega de los restos de los seres queridos que son levantados muchas veces de forma espontánea y sin previa notificación. Cuando yo vengo a traerle flores a mi madre, que vengo todos los meses, me voy a fijar en donde lo tenía, en la urnita, y había desaparecido. Encontré otra urnita. A mi mamá me la tiraron, no sé si al osario, donde la mandaron, no lo sé. Y bueno, desde ese entonces estoy en busca del cuerpo de mi mamá. Yo no sé dónde está. Cajones, bueno, obviamente en mal estado, ese depósito además cuando llueve filtra el agua por todos lados, por lo tanto te imaginarás cuando sale el sol el olor nauseabundo que esto determina, una falta de limpieza total. Yo pienso que me lo han tirado en el osario y ahí había perros, que lo vi con mis propios ojos, que salían con los pedazos de hueso de los muertos. Lo grave de todo esto es que mucha gente se entera cuando viene a traerle una flor a su ser querido, que le sacaron los restos y están, digamos, en alguna bolsa de consorcio, sin ningún tipo de identificación. ¿Y qué sintió usted cuando llegó ese día y fue a ver a los restos de su madre y había otro cajón? Hay una desesperación que vos no tenés una idea. Es algo tan feo, que solamente la persona que le pasa eso lo vive. Es una cosa feísima.
porque ellos no tendrían que haber tocado el cuerpo de mi mamá, porque no molestaba a nadie, estaba todo pago. Y así hubiera debido, me tendría que haber mandado una carta. A mí no me mandaron nada. ¿Qué hicieron con el cuerpo de mi mamá? No sé, porque yo escuché una cosa, siempre venía a traer una florcita. ¿A dónde pongo ahora la florcita? ¿En el osario donde están todos los muertos? Es una desidia total de una gestión que realmente lo marca en toda o en la mayoría de las áreas. En casi todas las áreas diría que sucede esto. No se salvan ni los muertos. Buenísimo el informe de Diego Merlo. Vamos a seguir viendo qué pasa con esta situación. Esperemos que se modifiquen. Lo que viene en el próximo bloque es, vamos a hablar de educación, cierre de escuelas, de vialidad técnica. La verdad que es un informe también muy profundo de Alan Longhi. Miguel Ponce de León estuvo haciendo una recorrida por las escuelas de Buenos Aires. Te vamos a mostrar cómo están las escuelas de Buenos Aires. Acordate que te decían que en Sin Fútbol para Todos, esa guita iba para las escuelas. En un ratito te mostramos en esa recorrida cómo están esas escuelas. Y después tenemos una entrevista tremenda con Alberto Rodríguez, que ya está en nuestro estudio. Ya volvemos, dale. Este sería el frente de la escuela, esta es la entrada, ahí están los salones. Esta es el playón deportivo, y lo que se ve acá adentro es el Zoom, donde va a ser el comedor. La verdad que no es digno aprender así. Vino el ministro Finocchiaro, habló con la comunidad y les planteó que esta era una solución transitoria y que en octubre de 2016 iba a estar la escuela definitiva terminada. Vienen a la escuela y dicen tenemos hambre. O te dicen directamente me duele la panza porque no comí nada. Y un chico que viene con hambre no puede aprender. Si no, está la expectativa de cuándo viene el desayuno. Un curso por semana una vez no viene. De 5 días hábiles tiene 4. Porque no hay espacio físico, porque no hay un aula a disposición de ese curso. Por lo tanto tienen que ir rotando.